Mucho fútbol, Juan Carlos. Así es, hoy también hubo muchos amistosos y sorpresas. Muchas sorpresas, especialmente al final de este reporte también queremos felicitar a una escuadra que tenemos también aquí una plática como a las 5 de la tarde por ahí y muy buena noticia, así que a todo el mundo, felicidades. Muy bien. Así que el día de hoy pues estamos hablando que el tricolor ante Paraguay, duelo de amistoso, pero a la vez una prueba de talento para decidir el cuál de las dos alineaciones de Miguel Herrera van a terminar. Día de los amistosos internacionales, mucha emoción, grandes goles y como acaba de decir Juan Carlos, duelos de sorpresas. Abrimos rápidamente con la selección de Miguel Herrera, el Tri en busca de su segunda victoria consecutiva en el 2015, esta noche en Kansas City ante su similar de Paraguay, México. Solo necesitaba 3 minutos para besar las redes. Eduardo Herrera remate con la derecha desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Juan Carlos Medina con un centro al área tras botar una falta. Fabulosa gol. 1-0 México. La selección de México consiguió su segunda victoria consecutiva del año. Gran trabajo de Melitón Hernández en la portería. Mientras las selecciones de todos ante Suiza repitieron historia al regresar el duelo en los últimos minutos. La escuadra de Jürgen Klinsmann controlaba perfectamente al equipo local en Zurich con una Michael Bradley magistral en la media punta y un magnífico tanto de falta directa al borde del descanso del lateral zurdo de Breck Shea. 1-0 Estados Unidos. William Yarbrough, el arquero del Club León de la Liga MX, hizo su debut con la selección de los Estados Unidos. En el minuto 80, Josie Tedori expulsado, Suiza apretando, Valentín Stocker logró empatarlo, marcador final 1-1. Próximo rival para los Estados Unidos el día 15 de abril en San Antonio, Texas, México. Vamos a Ámsterdam Arena, Holanda, recibiendo a Vicente del Bosque y su selección nacional de España, que llegó con una defensiva dormida. Stephen Birch en el minuto 13 abrió el marcador y 3 minutos más tarde David Klaassen para concretar la victoria 2-0. Holanda vive del talento de sus jóvenes. La mala suerte continúa para España, que en la segunda parte dominó a la acción. Tuvo oportunidad, pero no pudo terminar la tarea. Hubo fiesta. Felicidades a Sergio Ramos, celebrando sus 29 años. Sus compañeros de la selección nacional compartieron este delicioso pastel, velas y todo, incluyendo un día muy especial. ¿Qué estaría deseando? Todo el mundo quiere saber. Otro de los grandes encuentros del día, Italia recibiendo a Inglaterra. Los locales invictos en los últimos 7 partidos venían de un empate contra Bélgica. Gran anotación de Pele, llamado de último. Townsend, el inglés, con un golazo empatando el partido. Al final no hubo más acción y se cerró el duelo con 1-1. Vamos a la playa, vamos al torneo del tenis en Miami, torneo de 10 días, estamos en los octavos, día 5. Novak Djokovic ganó el español David Ferrer, eliminando al francés Gilles Simon, 7-6, 6-0. Ferrer siempre tiene buena suerte en la parte sur de la Florida. Djokovic será su próximo rival, a ver cómo le va. Doble imagen del día, Gareth Bale del Real Madrid tiene talento para jugar el básquetbol. Con la playera del Heat de Miami encestó 3 de 5 tiros de media cancha. Y ahora nos vamos a los profesionales. El español Marc Gasol de los Grizzlies, frustrado por fallar este simple tiro, se enoja tanto que desgarró su propio uniforme, el cual reemplazó inmediatamente, rompió su jersey, motivando a su escuadra a ganar el duelo. En otros resultados el día de hoy, Argentina ganando 2-1 contra Ecuador. No jugó Messi debido a lesión. Venezuela ganó 1-0 sobre Perú. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Muchísima acción deportiva. Así es, pero bueno, entonces el tricolor se llevó por fin esa victoria. Así es, así que 2 consecutivas y de nuevo felicidades a Venezuela, que pues muchos aquí en nuestra comunidad estaban esperando ese duelo, y también a Perú. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Con esto nos vamos a una